¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a este curso de Fundamentos de Programación. Mi nombre es Roberto Zamudio Portilla. Voy a ser su tutor a lo largo del curso. Y pues ahorita nos atañe básicamente lo que es la unidad 1, que se llama Diseño de Algoritmos. Y específicamente el tema 1.1, que es Conceptos Básicos. El objetivo es que el alumno conocerá y comprenderá los conceptos básicos del área de programación. Entonces aquí vamos a tener que conocer, pero no bastará con conocerlos, también tenemos que comprender esos conceptos básicos del área de programación. Nuestro índice nos indica que comenzamos con el concepto de computadora. Vamos a ver los elementos del sistema de cómputo, la definición del lenguaje de programación, ejemplos de estos lenguajes de programación. Vamos a ver cómo es que se pasa del código fuente a la ejecución, la conclusión y las referencias. Como introducción tenemos que una de las principales actividades que realiza un ingeniero en sistemas computacionales tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones, es decir, software. Vamos a ver más adelante qué es el software, ¿ok? Programas. ¿Okay? Esto implica un análisis y el análisis es la punta de lanza de desarrollar un programa, ¿ok? Pero en fin, partimos de ahí para llegar a lo que es la programación y la implementación de la aplicación del programa que nosotros estemos desarrollando. Por lo tanto, es importante que aprendamos a programar y sobre todo tener los conocimientos esenciales de esta tarea. En esta presentación pues vamos a conocer básicamente o de alguna manera los conceptos básicos que debemos ir comprendiendo antes de ingresar al mundo de la programación. Comencemos con nuestro concepto de computadora. Dice que es un dispositivo electrónico, rápido, exacto, capaz de aceptar, procesar, almacenar y regresar información. Pero todo bajo un programa. Y fíjense, es un dispositivo electrónico porque todas sus partes son electrónicas generalmente. Internamente son partes electrónicas. El chasis no tiene nada que ver. Internamente la computadora, sus elementos son electrónicos. Y es rápido porque se ocupa para hacer cálculos y es más fácil de hacer el cálculo con la computadora que si se hace de manera manual, por ejemplo. Sus cálculos son exactos y realiza además los procesos de aceptar información, procesar información, almacenar información y regresarla. ¿Ok? Pero para que todo este proceso se dé, debe existir un programa. ¿Ok? Debe existir un software, debe existir un programa que nos permita que acepte la información, que la procese, que la almacene y que la regrese. ¿Ok? Básicamente eso es una computadora. Ahora, los elementos que integran el sistema de cómputo, no estoy hablando de las partes de la computadora, sino para que el sistema de cómputo funcione, pues necesita hardware, software y humanware. Cuando hablamos de hardware, básicamente nos referimos a todas las partes físicas del equipo de cómputo. ¿Sí? Todos los fierros, todos los plásticos que integran el equipo de cómputo, a eso nos referimos. Desde el mouse, el teclado, la tarjeta madre, el procesador, la memoria, son elementos físicos que integran el equipo de cómputo. Entonces, la primera parte de los elementos del sistema de cómputo son los fierros, por decirlo de alguna manera, el hardware. ¿Okay? La segunda parte es el software. El software es aquella parte intangible, es decir, que no podemos tocar y hace referencia a los programas. Por ejemplo, el Internet Explorer o el Windows, por ejemplo, son programas. ¿Okay? Tú puedes interactuar con el programa a través del mouse, a través del teclado, pero no puedes tocar el Windows como tal. ¿Okay? Por lo tanto, eso es aquella parte intangible, aquello que no es físico. A eso se refiere, a todo el conjunto de programas. Y el humanware, que básicamente es quien hace uso del equipo de cómputo. ¿Okay? Y pues esas tres partes interactúan, porque tú puedes tener hardware que si no tienes software, pues no son más que fierros. Y puedes tener software, pero sin hardware, pues bueno, ¿dónde vas a ejecutar el programa? ¿Ok? Y puedes tener al usuario que si no tiene ni hardware ni software, pues no hace nada, ¿verdad?
y si el hardware y el software no tienen quien los utilice, pues como que pierde sentido el equipo de cómputo, ¿okay? O el sistema de cómputo. Entonces son tres elementos que están anclados, que están juntos, ¿okay? Que debemos comprender. Y vamos a pasar a un concepto clave, que es un lenguaje de programación. Dice que es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Cuando hablamos de un equipo nos referimos a un equipo de cómputo. Por lo tanto, un lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo, a una computadora. ¿Okay? Entonces, básicamente, un lenguaje de programación es como aprender español, como aprender inglés. Tiene ciertas palabras reservadas, ciertas palabras que son propias del lenguaje, y nosotros a través de esas palabras le vamos a dar instrucciones al ordenador, a la computadora, para que ésta realice una tarea. Ejemplos de lenguajes de programación: tenemos el C#, que es de Microsoft, Java, que ahora es de Oracle, el Visual Basic, que también es de Microsoft, PHP, que se utiliza para desarrollo de aplicaciones web, es software libre, el clásico, que es el lenguaje C, y el C++. Son ejemplos de lenguajes de programación. Sin embargo, lenguajes de programación hay muchísimos lenguajes de programación que pueden ser utilizados para diferentes cosas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Dice que del código fuente a la ejecución. ¿Qué es el código fuente? El código fuente es el código que el programador escribe en el lenguaje de programación. A eso se le conoce como código fuente. Obviamente, para haber llegado a poder escribir código fuente es porque previamente se hizo un análisis, se hizo un algoritmo, ¿okay? Y después del algoritmo pasamos a escribir el código fuente, que es el código que se escribe en un lenguaje de programación. Después ese código fuente pasa por un proceso de compilación. ¿Qué es esto del proceso de compilación? Se verifica que todo esté escrito correctamente, que se estén utilizando bien las palabras reservadas, las palabras del lenguaje, ¿okay? Que se termine de escribir correctamente, si lleva puntos y comas al final, que esté cada punto y coma al final, ¿okay? Una vez que no hay errores, entonces lo que hace es genera un archivo que puede ser ejecutado, y entonces se dice que pasamos a la ejecución del programa, ¿okay? Entonces todo parte de un análisis, de ese análisis se genera un algoritmo, y después, ya que estamos programando, lo que nosotros escribimos se conoce como código fuente, y ese código fuente tiene que pasar por un proceso de compilación, ¿ok? Para detectar si hay errores de sintaxis, es decir, que no se estén escribiendo correctamente las palabras reservadas del lenguaje, o no se esté siguiendo el orden adecuado para escribirlas, o las reglas de escritura en ese lenguaje. Si ya no hay errores, entonces se genera un programa ejecutable, ¿ok? Que es lo que nos va a dar la ejecución del programa. En conclusión, se puede concluir que las computadoras son dispositivos que nos permiten realizar diversas tareas mediante la interacción de hardware, software y humanware, y que el software se desarrolla en base a lenguajes de programación que nos permiten indicarle al ordenador qué tareas debe realizar. Asimismo, que el proceso de elaboración de un programa inicia con escribir código que se debe traducir al lenguaje máquina para que entienda y se ejecute. Estas son nuestras referencias bibliográficas, ¿ok? Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, y bueno, los créditos son para un servidor. Gracias.